Estamos analizando la política internacional. En el segmento anterior hablábamos sobre cómo se está preparando el escenario político electoral para las próximas elecciones en Estados Unidos, elecciones fundamentales para el país, para la región y para el mundo entero. Pero también es necesario analizar otros temas que también ocupan esta agenda y revisar un poco o girar un poco el radar hacia Europa y hacia la OTAN particularmente, un organismo, una alianza militar fundamental que además últimamente su accionar, o por lo menos las declaraciones de su secretario general, han preocupado un poco con respecto a la guerra en Ucrania y esa relación con Rusia. Y vamos a analizar esto con Romer Itriago, analista internacional. ¿Cómo estás, Romer? Bienvenido a Brújula Bueno, Internacional. te agradezco mucho de que me hayas invitado nuevamente y de compartir contigo. A mí me alegra estar contigo esta tarde porque además tú eres muy bueno en estos temas, además muy dedicado a estos asuntos que pocos analistas logran, digamos, poner sobre la mesa con la profundidad necesaria en estos casos. Va a haber una cumbre de la OTAN en Washington del 9 al 11 de julio. Una cumbre que hay que prestarle mucha Sí. atención porque la situación en Ucrania, la guerra contra Rusia, vuelve a ganar relevancia. Había perdido un poco importancia con respecto a la guerra en Gaza, pero nuevamente están de alguna manera presentándose temores de que pueda haber una tercera guerra mundial, es lo que reseña la prensa europea particularmente, y aquí tiene un papel fundamental la OTAN. De hecho, antes de ir al aire comentábamos que la mayoría de los estados que la integran son estados europeos. Entonces, ¿cómo entender estas acciones de la OTAN a través de los países miembros y este eje fundamentalmente franco-alemán que últimamente ha tenido declaraciones más subidas de tono con respecto a la guerra en Ucrania? Bueno, lo primero es que es muy preocupante que se dé la cumbre de la OTAN. Sabes que son dos cumbres al año que se realizan, una ministerial, una en tono informal que acaba de darse en Praga. Y realmente el asunto de discutir si se va a financiar de nuevo a Ucrania o si se va a poder enfrentar directamente la organización con Rusia, creo que no es el fondo del asunto. Está presentando serios problemas en torno a sus miembros. Los miembros no están todos de acuerdo con lo que está pasando frente a Rusia, en principio porque no se está hablando de la paz. Segundo, por los paquetes de estímulo económico que cada socio tiene que aportar, no solamente desde el plano de la organización, sino desde el plano también dentro de la Unión Europea. Y en tercer lugar, que los plazos de Jens Stoltenberg como secretario general ya han vencido y se ha ido postergando la dirección a su cargo, vamos a decir, de modo indefinido. Esto tiene un condicionante elemental para Rumania, para Turquía, para Hungría, que desean un nuevo reemplazo en la estructura de mando de la organización, por lo menos en tanto el secretario general. Otra de las cosas es que no pueden estar financiando más de lo que ya le exige la Unión Europea. Y otra cosa que tú mencionabas es que parece que toda Europa está metida dentro de la OTAN. Realmente eran 12 miembros fundadores, hoy día son 31, incluso exceden el número de países que están dentro de la Unión Europea, ahora asociados en la Organización del Atlántico Norte. Este año se cumplieron 75 años de la fundación de esa organización. Básicamente ella respondía a la existencia de la Unión Soviética, una poderosa unidad de república socialista que tenía un fuerte condicionante, que era el manejo de la estructura nuclear, a la par de los desarrollos que iba dando pues, Occidente, en específico Estados Unidos. Esto hizo que, en el caso de la Unión Soviética, se creara el Pacto de Varsovia. Ya no existe el Pacto de Varsovia, ya no existe la Unión Soviética, pero sigue quedando la Organización del Atlántico Norte. Para ella poder orbitar hasta nuestros días, ha tenido que hacer sendas reformas en tanto a su concepto estratégico. La última que se dio es en 2022 en Madrid. Y es muy importante tener esto en cuenta, Natalia, porque se define directamente a Rusia como un Estado enemigo. Mientras que por mucho tiempo, y por lo menos desde 1997 en adelante, la Federación de Rusia era considerada un socio estratégico para unas relaciones pacíficas, estables y duraderas, o por lo menos así decía
la cumbre de Lisboa en 2010. En todo este panorama, a mí me preocupa mucho es la posición a la que algunos estados llegan a reunirse en estos foros exclusivos, lo que tiene que ver con la OTAN, porque no están hablando de las cuestiones o los compromisos a futuro, la gestión de riesgo, la seguridad colectiva y en términos de qué se trata la seguridad colectiva. Y, por supuesto, lo que es la unidad política que supone la OTAN, más allá de las fronteras a donde ella debe estar ubicada, que son los países concomitantes al Atlántico Norte. De modo de que ahora se traduce a que en el nuevo concepto a que puede tener operaciones en Indo-Pacífico y en otras partes del globo donde no debería estar funcionando. La presencia de socios globales, que es otra de las formas de integrar a los países de la periferia, también ha sido un desafío. Y yo quisiera sintetizar esta primera parte que la existencia o la proliferación de nuevas adhesiones se debe básicamente a que han estado cubiertos más por el hecho de estar bajo el abrigo militar que ofrece Estados Unidos como principal socio y financista de la organización que por otra situación. Podemos ver que también dentro de los gastos que hoy día están en seguridad y defensa, Estonia sea uno de los principales países. Estonia tiene un pasado con la Unión Soviética, es el país que más ha resistido las relaciones con la Federación de Rusia y en ellas me parece que hay una situación un poco difícil pero interesante de abordar y es que los ciudadanos rusoétnicos y rusoparlantes no tienen las mismas garantías ciudadanas y constitucionales que pueden poseer sus conciudadanos o que pueden poseer los extranjeros. De modo de que eso se traduce en un enfrentamiento directo con la Federación que reconoce dentro de su documento de política exterior la importancia de las poblaciones rusófonas, sean rusoétnicas o rusoparlantes, incluso de aquellos extranjeros que pueden hablar el idioma. Es una forma de proteger a su cultura, a su tradición y a sus valores. Pero en todo caso, la cumbre que se nos avecina es tremendamente importante. Y Natacha, lo más peligroso allí es el manejo de las armas nucleares. Yo creo que eso es lo único que aquí ha frenado que los estados, algunos, se hayan extralimitado en tanto a las relaciones con Ucrania y con la propia Federación de Rusia. Y probablemente esta cumbre en Washington va a posicionar en otro nivel al conflicto en Ucrania. Vamos a hacer una pausa, Romer, en este análisis, en esta conversación, y al regreso seguimos precisamente analizando el tema de la cumbre, pero también otros aspectos como ese deseo de que Ucrania se incorpore a la OTAN y la figura de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica, sobre todo si Donald Trump llega a la presidencia en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este análisis con Romer y Triago.